Buenas noches, soy Omar Mariluz y esto es Cuentas Claras. Hoy viernes, ya acabando la semana y todavía con el conteo de la OMPE que ya superó el 99.5%. Falta menos de un punto y lo que se está haciendo en este momento es resolver ya las actas observadas en los jurados electorales especiales. Hoy también clave ha sido las audiencias que programó el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ante los pedidos de nulidad de Juntos por el Perú. En medio de eso se produjo la movilización, la llamada movilización de Roberto Sánchez y Juntos por el Perú. Empezó más o menos pasada las 5 de la tarde, ¿verdad? 5, 5 y media, 6 de la tarde comenzó a calentar. Hay que decirlo, hemos estado cubriendo este evento desde que comenzó. Ha estado pacífica, ha estado tranquila, un poco de gente, no ha sido multitudinaria, no es que el país se ha levantado para exigir o para defender el derecho al voto que decía Roberto Sánchez, pero se produjo la movilización de los simpatizantes. Roberto Sánchez se dio un balconazo nuevamente, tomó la palabra, habló de la defensa del voto. Sin embargo, lo concreto, y en medio de toda esta movilización, lo concreto es que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y los magistrados del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones le preguntaban a los abogados: oiga, señores, ustedes están diciendo que ha habido fraude. Ya, muy bien. ¿Cuáles son las pruebas del fraude? ¿Dónde están las pruebas del fraude? Incluso uno de los magistrados, parece que era el doctor Burneo, otro magistrado en realidad del Jurado Nacional de Elecciones, le pregunta a el doctor Roy Mendoza, abogado de Juntos por el Perú: oiga, ¿y por qué, si usted está pidiendo la nulidad de esta cantidad de mesas, de 1.751 mesas en Lima y Callao y otras 600 mesas en el exterior, por qué no han adjuntado, como dice la norma, las pruebas? ¿Por qué no han adjuntado justamente las pruebas del fraude o de las irregularidades con este pedido de nulidad? Y lo que dice el doctor Mendoza, abogado de JPP, es que no, es que todo ha sido muy rápido, ¿no? Dice, entonces usted sospecha, usted tiene indicios, nada más. No tiene pruebas de fraude. No, señor, no tenemos ninguna prueba de fraude. Entonces, ahí hay un doble discurso, pues, y ahí está la incongruencia, porque por un lado, en el ámbito técnico legal, que es el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, los propios abogados de Juntos por el Perú tienen que reconocer que solo están pidiendo estas cosas sin adjuntar ninguna prueba y en algunos casos sin adjuntar ningún pago de tasas para presentar estos pedidos de nulidad. Y por otro lado, hacia la calle, hacia los simpatizantes, gritan fraude, gritan irregularidades, llaman a estas movilizaciones que tienen todo el derecho de movilizarse nuevamente, siempre y cuando sean pacíficas, como ha sido, por lo que hemos visto en las últimas horas. Pero más allá del derecho a movilizarse es el por qué estoy llamando a la movilización, porque digo que hay un fraude cuando eso es totalmente falso. Es tan falso que sus propios abogados no han podido sustentarlo el día de hoy en las audiencias del Jurado Nacional de Elecciones. Ahí está la incongruencia y ahí está justamente esta vocación que tiene Roberto Sánchez y Juntos por el Perú de generar ruido, de mover las aguas, porque son unos malos perdedores. Así de simple. Vamos a escuchar qué es lo que dijo en este balconazo que se dio nuevamente Roberto Sánchez, o al término del balconazo, no, casi el final del balconazo. Vamos a escuchar. Mi bendición de los apus. Una marcha pacífica, democrática, y nos responden con persecución y demandas penales a nuestros compañeros. Eso no se hace. Se va a presentar en las próximas horas y lo haremos en conferencia de prensa. Mire, así como intentan anular los votos de Puno y es legítimo las causas, nosotros también podemos presentar causas. Creemos en el sistema de justicia y exigimos que se respete la voluntad del voto popular. Nuevamente bajo esta misma idea
de que pueden presentar todas las causas, acciones de amparo, pedidos de nulidad. Claro que sí, la ley les permite presentar todas las acciones legales que ellos crean que pueden presentar. Lo ha hecho Walter Ayala, también abogado de JPP, esta semana. Han presentado los pedidos de nulidad. A los jurados electorales especiales rebotaron porque no habían pagado las tasas correspondientes, pagaron las tasas con el gran yapetón que hicieron, y el día de hoy lo que hemos visto es que el propio Jurado Nacional de Elecciones le dice: oiga, pero acá no hay nada, señores, acá no hay nada, acá no hay ninguna prueba de nada, ustedes no están demostrando nada, ustedes se están dejando llevar por especulaciones, por sospechas. Entonces ahí está el problema del asunto, generar todo este ruido político en un momento que el país sigue pues polarizado en medio de lo que fue la segunda vuelta. Pero ¿a qué se refería con esto de denuncias y con la Procuraduría? Que no es la Fiscalía, y esto hay que entenderlo bien. No es que un fiscal lo está denunciando, sino la Procuraduría General de la República. Más temprano lanzó este tuit, este mensaje, Roberto Sánchez, a ver si lo podemos poner, donde explica justamente o cuestiona las acciones que ha solicitado la Procuraduría a partir de estos llamados a movilización, no solo de Roberto Sánchez, sino de otros miembros de Juntos por el Perú, como el doctor Hernando Ceballos, creo que meten también ahí a Antauro Humala y otros miembros de JPP. Esto decía Roberto Sánchez más temprano: rechazamos la denuncia penal presentada por la Procuraduría Pública especializada en delitos contra el orden público contra dirigentes políticos, sociales y ciudadanos vinculados a la convocatoria de movilizaciones en defensa de la democracia y de la voluntad popular. Defender el voto ciudadano y la soberanía popular no es delito. La protesta pacífica es un derecho constitucional. No aceptaremos la criminalización ni el amedrentamiento de quienes ejercen legítimamente sus derechos democráticos por justicia electoral. Bueno, ahí está, ¿no? También no se entiende el por qué la Procuraduría toma estas acciones. Entendemos, por ejemplo, el caso de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el alcalde Renzo Reyardo. Él dice: oye, yo tengo informes de inteligencia que acá me dicen que esto puede tornarse violento. Al final, de lo que hemos visto el día de hoy, no se tornó violento. Y tomó la Municipalidad de Lima, dentro de sus propias competencias, evidentemente, medidas de resguardo. Dijo: oye, voy a cerrar acá, no permito el ingreso de vehículos para justamente tratar de evitar cualquier situación extraña. Está dentro de las competencias de Renzo Reyardo, finalmente, el alcalde de Lima. La Procuraduría tomar acciones, ya abrir procesos a líderes políticos que están llamando a movilización. Insisto, mientras la movilización sea pacífica, como ha sido, no hay ningún problema. Todo ciudadano en Lima, en Puno, en Ayacucho, en Piura, en Cajamarca, en donde quiera, tiene derecho a la movilización siempre y cuando ésta sea pacífica. Ese no es el problema de fondo. El problema de fondo aquí es que estamos frente a malos perdedores nuevamente, como ocurrió en primera vuelta, como ocurrió en el 2021, y en este caso están presentando pues una serie de acciones que se van a caer porque no tienen mayor sustento. Ese es el tema de fondo. ¿Qué dijo más temprano también Roberto Sánchez, verdad? ¿Qué dijo más temprano sobre justamente las reuniones que él pidió, conversar incluso con el propio presidente José María Balcázar? Habló ya de lo que iban a hacer estas movilizaciones. Escuchemos. Un derecho constitucional, nos corresponde a nosotros una marcha pacífica, organizada, evitando precisamente, nosotros lo decimos, que nos infiltren, que haya situaciones de violencia que no, bajo ningún concepto, nosotros vamos a promover, es más, deslindar de ello. Es por ello que hemos solicitado no solamente las garantías, las autorizaciones del caso. Claro, es que hubo un tema ahí que vamos a conversar más adelante con el general Eduardo Pérez Rocha, que ha sido comandante general de la policía, pero el Ministerio del Interior le dijo, oye, no, nosotros no garantizamos tu movilización, porque Juntos por el Perú hizo un pedido. ¿Por qué el Ministerio del Interior no garantizó la movilización convocada para el día de hoy? Porque según el propio Mininter, lo pidieron a destiempo. Según el Mininter, tenían que pedirlo con 3 días de anticipación y no cumplieron esos plazos. Sin embargo, de lo que hemos podido observar durante las horas que ha durado esta movilización, que ha sido corta, insisto, empezó 5 o 6 de la tarde, culminó ya cerca de las 8 de la noche. Han sido un par de horas de movilización y nuevamente todo el mundo tiene derecho a movilizarse, todo el mundo tiene derecho a estar enojado, te puede no gustar el resultado que finalmente se ha manifestado en las urnas el día 7 de junio, pero el resultado es uno y hay que respetar el resultado y hay que respetar lo que digan las entidades electorales competentes en este caso, que son la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones.
Pero bueno, es lo que sucedió el día de hoy. ¿Qué dijo, sin embargo, el alcalde de Lima, Renzo Reyardo, también horas antes, que era uno de los, digamos, los políticos y las autoridades más preocupadas por lo que puede ocurrir en el centro histórico de la capital? Las consecuencias que se puedan generar de la economía, de la afectación de la economía y de también la afectación del patrimonio y afectación, eventual afectación, esperemos que no, de las personas ante situaciones violentas, no son generadas por la municipalidad, que quede claro. Son generadas por quienes están insistiendo en movilizarse en espacios en los que no se puede movilizar. Ya lo hemos dicho hasta el hartazgo. Bueno, hay que ver qué pasa el día sábado y el domingo, porque no hay que olvidar, las medidas de restricción que dio el alcalde Renzo Reyardo comenzaban a las 00 horas del día de hoy y se extendían hasta las 00 horas del día lunes. Entendemos que mañana, pasado Día del Padre, además, no se han convocado a movilizaciones. Entonces lo importante, esperemos que se liberen las calles, no haya mayor problema, porque el tráfico ya en la ciudad también es un caos, ¿no? Es caótico, y restringir pues el tránsito genera más problemas ya en esta ciudad infernal en cuanto al tráfico. Sin embargo, hablábamos digamos, todo esto ha pasado en materia de protestas, movilizaciones, el berrinche político y los malos perdedores, en este caso Juntos por el Perú, Roberto Sánchez. Pero en el plano técnico, donde se han llevado estos pedidos de nulidad, que no es poca cosa, estamos hablando de 1.751 mesas en Lima y Callao, y estamos hablando de otras 600 en el exterior. Lo que apunta Juntos por el Perú es borrarse 500.000 de votos. 500.000 de votos donde evidentemente Keiko Fujimori ha tenido las preferencias electorales. Se programó para el día de hoy las audiencias ya no en los jurados electorales especiales, sino en el pleno del Jurado Nacional de Elecciones, con el magistrado, el presidente Roberto Burneo y los otros magistrados. Fueron 2 abogados por el lado de Juntos por el Perú, el doctor Roy Mendoza y el vocero, que también es abogado, Marco Ceballos, que era de Primero de la Gente, o es de Primero de la Gente, pero que está apoyando en la vocería técnica en este caso. Y bueno, han quedado pues bastante mal, en verdad, han quedado como unos improvisados, y esto hay que decirlo, han quedado como unos improvisados al momento de sustentar estos pedidos de nulidad. Veamos, por ejemplo, la parte donde le dicen al doctor Roy Mendoza: oiga usted, ¿dónde están las pruebas, hombre? La norma dice que usted tenía que adjuntarme pruebas. ¿Dónde están las pruebas? Escuchemos. ¿Cuál es la causal? La causal es el fraude, ¿no? El fraude que supone graves irregularidades. ¿No? Fraude en la mesa. Ya. ¿Y quiénes son los autores de ese fraude? Porque el fraude no se podría cometer solo. ¿Quiénes son los autores? No, por supuesto. En el escrito que nosotros hemos planteado, la nulidad que nosotros hemos planteado, exhibimos la hipótesis total, ¿no? Entonces, de lo que yo asumo, usted presume un fraude, no es que tenga prueba de un fraude. Por supuesto, se requiere mayores elementos que estamos seguros que con la actuación de oficio del Jurado Nacional de Elecciones podría determinarse o desestimarse. Dice, claro, bueno, podría observarse o determinarse. Le dice, pero usted entonces ya con lo que me está diciendo, yo presumo, yo concluyo más bien que ustedes presumen de un fraude, que ustedes especulan de un fraude. ¿Por qué? Porque no adjuntan nada, porque no han presentado ni una sola prueba para decir lo que están diciendo en una audiencia técnica, en una audiencia donde además le han pedido plata, casi 800.000 soles a sus simpatizantes para pagar la subsanación, para pagar las tasas de estos pedidos de nulidad, sabiendo que no habían adjuntado ni una sola prueba de fraude, ni de irregularidad, ni de mal manejo, ni de ruptura de la cadena de custodia, de nada. Simplemente han ido ahí a una audiencia, porque una cosa es que tú lo digas en la plaza, y otra cosa es que tú vayas a una audiencia con los magistrados del Jurado Nacional a decir fraude. Ya, hombre, ¿y el fraude dónde está? No, yo creo, yo presumo, no, que todo ha sido muy rápido.
Vamos, esto es una cosa un poco más seria, uno esperaría de un partido político que llega a la segunda vuelta. ¿Qué más pasó con los famosos votos del exterior? Por ejemplo, la famosa valija diplomática. ¿Qué pasó acá con Marco Ceballos? Escuchemos. ¿Usted sabe cómo es una valija diplomática? Sí, Explíquenos, por favor. tiene el protocolo, es que esto va en cajas especializadas, selladas, que tienen un candado que sale del consulado y que eso viene al Perú y se abre por otro funcionario consular. Que la valija diplomática es una valija que es sellada por el organismo consular o por en este caso, la representación, no tiene una forma específica, es sellada para que en todo el trayecto del destino o del origen, no se permita que sean abiertas por las aduanas respectivas. No hay una forma de valija diplomática en sí. Entonces, Dice una caja con candado. No, oiga, un momentito pues, señor, me he ido riéndose, incluso con una sonrisa, el magistrado Burneo le dice, no es así, pues, una valija diplomática es un protocolo, en realidad no tiene una forma específica, porque cuestionaban las mochilas, ¿no? ¿Qué es la valija diplomática, una mochila? No, es la cadena de custodia que un funcionario del consulado del Perú en determinado país va a traer justamente con los protocolos necesarios, y la Cancillería además ya ha explicado y detallado cómo ha sido todo este procedimiento. Y no solo eso, porque en parte, ya para terminar con esto, en otro momento también le preguntan al señor a Roy Mendoza y a Marco Ceballos, oiga, pero ¿por qué curiosamente ustedes estaban cuestionando todos los votos del extranjero, ¿no? Para ustedes en Juntos por el Perú todos los votos del extranjero son cuestionables y no valen, pero ¿por qué se centran solo en Estados Unidos y en Argentina? ¿Por qué no se centran en todo? Porque ustedes están cuestionando toda la cadena de custodia, todo el procedimiento en la votación al extranjero. Y durante el proceso le dicen, bueno, entonces extiéndalo ya no a Estados Unidos y Argentina, sino a todos. Y Burneo le dice, oiga, pues eso no se puede hacer, eso es poco serio. Ustedes han pedido para algo, no es que en audiencia dices, no, ahora se me ocurrió otra cosa, lo que demuestra la improvisación que han tenido para estas cosas. Insisto, una cosa es en la plaza, ¿no? Una cosa es lo que tú quieres decirle a tus partidarios, que yo creo que tampoco es que le crean mucho ya a estas alturas, y una muy diferente es ir a una audiencia técnica en el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Estamos con el experto en temas electorales y exministro de Justicia, José Tello, para justamente comentar de esto y que nos diga de lo que ha podido escuchar, qué resultado, cómo cree que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones resuelva ante estos pedidos de nulidad después de lo expuesto, de lo que hemos visto, doctor Tello. Omar, buenas noches, es un gusto y mira, creo que todos nos hemos dado cuenta de la improvisación, lo acaba de señalar. No hay caso, es que no existe el caso, nunca lo existió. No tienen pruebas, son dichos de parte, son especulaciones, hablan hasta de la intangibilidad normativa y no tiene absolutamente nada que ver el cambio de un protocolo de OMPE con la intangibilidad normativa. Están literalmente fuera de lo que es el punto que se tiene que atender en todo tipo de proceso de nulidad y también apelación de una nulidad. Ya, pero doctor, aquí lo que me queda claro, porque la norma en este aspecto es clara, entiendo, en cómo se debe presentar un pedido de nulidad y qué es lo que yo debo presentar, porque el pedido de nulidad es un oficio. Yo con ese oficio tengo que presentar una serie de documentos, argumentos, sobre todo, que acompañen a ese pedido de nulidad. Entiendo, por lo que he escuchado, por lo que he visto el día de hoy, que los abogados de Juntos por el Perú no han presentado nada. Y es algo que en más de una ocasión hemos conversado. Ellos no tienen prueba alguna de lo que alegan. Nada. Absolutamente nada. Porque un fraude se prueba construyendo una serie de elementos. Por ejemplo, testimonios, grabaciones, conversaciones WhatsApp, vínculos entre personas que son actores en un centro de votación, grado de familiaridad, parentesco, tema político, cualquier tipo de enlace donde se vea que hay una articulación, que existe, digamos, un movimiento de diferentes personas cumpliendo diferentes roles con la finalidad de favorecer una determinada candidatura.
porque incluso una de las preguntas que le hace Gunter González ya al abogado de Juntos por el Perú es muy precisa. ¿Quién es el autor del fraude? Así es. Y no supieron responderla, porque no, o sea, es que si no tienes siquiera ese elemento, ese punto de partida, como decir, quién es el potencial culpable acá y cómo esto se articula y cómo llega a beneficiar al partido político con el que estás compitiendo, bueno, no tienen nada. Entonces, doctor Tello, a ver, de la conclusión que uno sacaría a simple vista, sin ser abogado, sin ser experto en temas de derecho electoral, luego de haber escuchado a estos dos abogados, al señor Marco Ceballos y al doctor Roy Mendoza, uno diría, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones simplemente tendría que desechar todo esto. Sí, claro, lo digo de manera clara. ¿Y por qué? Porque simplemente el jurado que actúa con arreglo a norma de derecho, ¿no?, que valora medios probatorios, no tiene nada, no tiene argumentos jurídicos, no tiene medios probatorios, hay dichos de partes, hay especulaciones, incluso nuevamente el magistrado Gunter González le menciona sobre el tema de la especulación, ¿no?, los supuestos. Entonces, así no se puede llevar adelante un caso tan delicado, y en eso sí quiero ser enfático, como el hecho de eliminar actas que contienen el voto de cientos de peruanos, que juntadas fuera de cerca son cientos de miles de peruanos. Doctor, Entonces, entiendo, solo por ese punto me parece importantísimo que lo mencione, porque lo que ha buscado Juntos por el Perú, solicitando la nulidad de casi 2.400 mesas a nivel de Lima, Callao y el extranjero, es borrarse, lo que quieren es borrarse, entiendo, más de 500.000 de votos. Me parecía que ese era el cálculo. Claro, porque nosotros cuando hablamos de una mesa de sufragio, vamos en una ratio entre 150 y 300 electores. La media son 200. Las 2.700 mesas son, digamos, con esta media, 540.000 votos aproximadamente. Y efectivamente sí, pues no pueden pretender, o sea, afectar tanto una elección sin argumento alguno. Y más aún, algo que me pareció bastante increíble, creo que es el término adecuado, pedir al jurado que de oficio fiscalice y que se tome una vida para demostrar una leyenda urbana que era el sustento de lo que ellos estaban, o sea, alegando como supuesto fraude y claro, y como lo vuelvo a resaltar, sin ningún tipo de medio probatorio, pero traslada al jurado para que se ponga a fiscalizar, a revisar, es increíble, ¿no? Claro, porque la sensación que dio en parte esta audiencia, cuando ya lo interroga el magistrado, justamente le dice, oye, entonces usted no tiene pruebas de fraude, usted sospecha, usted cree, ¿no? Usted especula que hay un fraude. Lo que él dice es, bueno, pero ustedes fiscalicen. Le dice al Jurado Nacional de Elecciones que ellos investiguen lo que ellos creen, pues, en su cabecita. Así es, literalmente. Esa es la verdad. Entonces, sí, en realidad es muy poco serio lo que hemos podido ver en la tarde. Pero yo le pregunto, doctor Tello, a ver, porque el doctor Mendoza, el doctor Ceballos, que además, Marco Ceballos, que ha sido personero legal de Primero la Gente y es un político que viene del Partido Morado, entiendo, conocen de estos temas, ellos sabían. Roberto Sánchez sabía que todos estos pedidos de nulidad se iban a caer, lo sabían cuando no pagaron las tasas, lo sabían cuando no han presentado justamente las pruebas que la norma exige que presenten. Yo pregunto, ¿para qué pides plata a tus simpatizantes si sabías que todo esto se iba a caer? Así es, ¿por qué? Porque incluso, y acabas de mencionar algo, ellos hicieron lo que no se hace en una nulidad, un pedido sábana, para que puedan entenderlo bien nuestros televidentes. Un pedido de nulidad es individualizado en cada mes de sufragio, su medio probatorio y obviamente el pago de su tasa en 1.375 soles. Pero sacar, digamos, un documento de 8 páginas o 9, con un listado de 1.700 actas, donde están los números, es simplemente pagar una tasa y decir de que, bueno, de que se vea este tema y la nulidad de las 1.751 mesas. Realmente eso no funciona de esa manera. Como tú bien lo señalas, ellos literalmente, si lo queremos ver desde una perspectiva, digamos ya de la justicia ordinaria, no la justicia electoral, han cometido
en este caso, una inconducta procesal, porque ellos literalmente han abusado del derecho de acción, han manoseado, discúlpame la expresión, pero creo que es lo que mejor encaja, todo lo que es una institución, como en este caso es la nulidad y la apelación en sí, ¿no? Entonces, es clarísimo de que estas instituciones jurídicas, pues, literalmente han sido, pues, llevadas a un punto de flexibilización que ha demostrado muy poca seriedad. Y lo de la convocatoria pidiendo dinero, bueno, esperemos que esto sea bien justificado ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que es la que supervisa fondos de un partido político y también gastos de campaña, ¿no? Acá hay un aporte hacia el partido político y eso tiene que tener una clara trazabilidad. ¿Quién recibió el dinero? Se fue a la cuenta del partido, se pagó una tasa y si no se pagó debe estar en la cuenta del partido, pero tiene que haber una claridad de lo recibido y recaudado, porque hablan de una cifra que está por debajo del millón, algo de 700.000 soles, pero casi 800.000, casi 800.000 soles. Muchísimas gracias al doctor José Tello, exministro de Justicia, experto en temas electorales, y iba a ser un punto clave más adelante. A la OMP me imagino que ya está pidiendo cuentas, sobre todo un partido que ya tiene una investigación. Roberto Sánchez, el hermano, tienen en realidad una investigación por este caso. El hermano ya no, pero el de Sánchez continúa. De hecho, fue su audiencia preparatoria hace pocos días, una investigación que tiene que ver con esto, que tiene que ver con denuncias por malos manejos de aportes de militantes de Juntos por el Perú que no fueron declarados a la OMP. Aquí estamos hablando, según la propia información que ellos han dado, que han levantado en un fin de semana casi 800.000 soles. ¿Cómo se usó esa plata? En detalle, ¿quiénes aportaron? ¿Cuánto aportaron? ¿En qué periodo aportaron? ¿Se pagó con todos esos 800.000 soles estas tasas? Eso es algo que imaginamos se declarará ante la OMP. Vamos a conversar de otros temas, sobre todo el tema de la movilización, con como decía, el general Eduardo Pérez Rocha, excomandante general de la policía, quien le agradezco por acompañarnos esta noche. ¿Cómo está, general? Al contrario, un honor conversar contigo y sobre todo un tema tan importante. A ver, en principio, quiero entender esto de la movilización. Desde su punto de vista, ¿se justificaba un llamado a la movilización, como decía Roberto Sánchez, para la defensa del voto y evitar que se tuerza la voluntad popular? Tenemos la ley de leyes, que es la Constitución. Tenemos las leyes, que es el paso siguiente, y tenemos los reglamentos para este tipo de actividades. La Constitución, deberes de las personas, el artículo 2, numeral 12, ¿qué es lo que nos indica? Que cualquier persona puede efectuar concentraciones en lugares públicos y no necesita ninguna autorización. Pero a punto siguiente dice, pero cuando las concentraciones se realicen en plazas públicas y vías públicas, necesitan contar con la autorización de la autoridad con 72 horas de anticipación y se puede negar por dos motivos: por seguridad y por salud. Lo que pasa es que acá, lamentablemente, hemos escuchado nosotros que recién el día de ayer, creo, se han presentado, ¿qué te digo?, el mismo Roberto Sánchez en el ministerio. Según el peruano, dice que para entrevistarse con el comandante general de la policía, papelito de autorización. No, la autorización, por si acaso, es bueno que todos conozcamos. El año 2006 se eliminaron las prefecturas y subprefecturas, que eran los cargos políticos. Y el 2008 ya surge el aspecto de las autoridades políticas como gobernadores y tenientes gobernadores. Los gobernadores son regionales, provinciales y distritales. Y en el caso del IMI Callao es interesante, ¿quién da la autorización para una concentración en un local público y traslado por la vía pública? ¿Quién? Es el director general de Gobierno Interior. Nosotros, el Ministerio del Interior. El del Ministerio pero entonces, del Interior. Lo que pedía, lo que entiendo, además, Roberto Sánchez fue hoy, Juntos por el Perú, fue a pedir hoy al Ministerio del Interior garantías para la movilización que se iba a realizar hoy. Entonces, insisto, hizo bien el Ministerio del Interior al rechazarle, que le dijeron no te podemos dar garantías. Sí, porque pide, de acuerdo a la Constitución, 72 horas de anticipación. Pero también la policía tiene el aspecto de los reglamentos, reglamento de operaciones de la Policía Nacional. En casos como este, si bien es cierto, no tiene autorización, pero había una buena cantidad de manifestantes en el Campo de Marte, entonces ahí hay lo que se llama un acuerdo, una verbalización, y dice, bueno señor,
vamos a apoyarlos, pero no por los lugares donde ustedes consideraban circular, sino máximo lo vamos a llevar hasta la plaza, hasta Paseo Colón. Ese punto es interesante porque efectivamente, ¿no? El Ministerio del Interior le contesta a Roberto Sánchez: oye, hermano, tú tenías que pedir esto con 72 horas de anticipación, dice 3 días, ¿no? 72 horas de anticipación, y uno dice, bueno, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Y qué podría pasar? Pero sin embargo, durante la movilización, que yo insisto con esto, hay que destacarlo, ha sido pacífica, ha sido tranquila, felizmente, ha habido un grupo de gente, simpatizantes, que han estado con todo el derecho protestando, pero ha estado la policía. Pese a que le negaron la garantía, la policía ha estado acompañando a esta movilización, pese a que no le habían dado la garantía. ¿Por qué? Es función de la policía el control del orden público y el orden interno. Por eso está en lo que es Lima, tenemos al jefe de las unidades de servicios especiales y al jefe de la región policial. Ellos son los que coordinan y deciden, oigan, lo normal, como no tiene autorización, oiga, esto no se lleva a cabo, tendría que haber enfrentamiento, detenciones, pero acá sí se ha coordinado y se ha dicho, bueno, no por la ruta que ustedes han pensado hacer el recorrido, sino vamos a hacer este recorrido y lo acompañamos nosotros. Y como hemos visto, primera vez que veo que en una marcha, que te digo, se ve que es pacífica porque no hemos visto ninguno que estaba con mascarillas o tapada la cara, no ha habido con armamento, que te digo, pirotécnico, etcétera. O sea que esto es interesante. Ya tenemos próximamente las contiendas para elecciones de jefe de región, municipio, y ya lo hemos escuchado hoy día en el balconazo a Roberto decir, bueno, y vamos próximamente a hacer otra marcha. Oiga, o sea que ya le interesa un real, los permisos, y va a ser, que te digo, lo que a él se le ocurra. Ahora, y le pregunto, la actitud que tomó el alcalde de Lima, Renzo Reyardo, que además fue una de las primeras autoridades, hay que decirlo, al salir a advertir que él va a tener una serie de cuidados con lo que pueda pasar justamente en Lima ante estos constantes llamados de movilización, que han sido varios y de diverso tono, además, la semana pasada, ¿hizo bien en tomar estas medidas de restricción? Sí, y esto viene del tiempo de Castañeda. Yo era jefe de servicios especiales cuando con Castañeda se conversó, se dijo, bueno, para evitar estos problemas de que antes iban las marchas al Congreso, se iban a la Plaza de Armas, hagamos un aspecto que te digo de resguardo del centro histórico y por ahí no circula. A raíz de él es que hasta ahora se mantiene eso, entonces es esencial, es un buen apoyo y lamentablemente ya son las autoridades políticas, en este caso los gobernadores, tenientes gobernadores, pues a nivel nacional, hoy día lo he escuchado en el balconazo decir que la marcha va a ser acá en Lima y en el interior. O sea que está promoviendo y es interesante ver el aspecto de la denuncia de la Procuraduría. Vamos a ir a eso, pero le pregunto sobre lo que ya anuncia Roberto Sánchez, porque insisto con esta idea, ¿no? Hemos visto una marcha pacífica el día de hoy, hemos visto que desde el punto de vista técnico, lo ha explicado muy bien el doctor Tello, no tienen pues ningún argumento, esto es una tontería, ¿no? Por decirlo lo más suave, y que busque dilatar y generar ruido. Pero ¿usted cree que haya realmente motivos de seguridad por los cuales preocuparse con estos anuncios que se hacen, o es parte de una pataleta de un mal perdedor? Es pataleta de un mal perdedor, pero lo interesante es si vemos nosotros, y ojalá podamos detallar la denuncia del procurador contra 8 dirigentes de Perú Posible, que en Puno hemos escuchado a ese dirigente decir de que vamos a ir a Lima para desaparecer a los fujimoristas y establecer una guerra civil. Antauro Humala, decir que acaba de haber una matanza a nivel nacional, ¿qué cosa? Entonces, esto me parece, el procurador al haber presentado, digamos, esta denuncia, esto debe de llevarse a cabo y lamentablemente sancionar penalmente, o por lo menos amonestar sobre a ese estos punto, 8. sobre ese punto de la Procuraduría, ¿no? Si se justifica o no que el Procurador del Estado o la Procuraduría especializada en estos temas salga y diga, salga a denunciar a personajes políticos. Roberto Sánchez se ha victimizado y dice, oye, que hay una judicialización de la política, evitemos, incluso encara a Keiko Fujimori en este balconazo, le dice, señora Keiko Fujimori, no hay que judicializar la política, refiriéndose a esta denuncia de la Procuraduría. La denuncia, por si acaso, de la Procuraduría está tipificada en el artículo 300
15 de la Código Penal, que es disturbios. Y ahí hace ver 4 casos. Primero, el que está proponiendo, que te digo, el aspecto de lucha armada, desórdenes públicos, etcétera, ataque a la policía y enfrentamiento, la pena es no menos de 5 hasta 15 años. Lo que hemos visto hoy día, he visto a un periodista de Canal N que lo empujaron, lo atacan, sí. Lo empujan. ¿Quiénes? Lo empujan unos que están con un uniforme, unos camuflados que al parecer parecen licenciados de la Fuerza Armada, y otros que están vestidos de beige, que lo único que dicen en la parte posterior, seguridad. Esos señores no están autorizados por la SUCAMEC para hacer este tipo de acciones. Esos son los que deben ser firmados y denunciados. Entonces, me parece que poco a poco, ojalá el próximo gobierno, lo primero que establezca es, señor, vamos a establecer el principio de autoridad. Y esto de que las marchas son, que te digo, constitucionales y no necesitan permiso, cerrar vías públicas, panamericanas, etcétera, oiga, eso se sancione. Está tipificado también en el artículo 200, se llama extorsión. Claro, insistimos, mientras la movilización, la marcha, la protesta ciudadana que está protegida por la Constitución sea pacífica, no hay ningún problema. Otra cosa muy distinta es, como usted dice, cerrar carreteras es otro cantar. Autorizada. Si no tiene autorización, lamentablemente, por más que sea pacífica. Ya, pero políticamente no pareciera que es una acción, digamos, muy adecuada de la Procuraduría, porque de alguna manera permite a Roberto Sánchez o a Juntos por el Perú decir, claro, miren, están judicializando, están persiguiéndonos judicialmente, lo que ha sido, francamente ha sido el día de hoy, una marcha pacífica. Estamos hablando, y el abogado que ha visto el aspecto que te digo de lo que está reclamando Sánchez, se le ha hecho ver. Cuando hay una denuncia tiene que haber aspectos probatorios. Si tú no tienes aspectos probatorios, pues esto no funciona, no camina. Esto de la Procuraduría es con asuntos y aspectos probatorios. Y gracias a ustedes, la prensa, que se ha difundido, ese dirigente de Puno que va a declarar la guerra civil, oiga, esto, como te digo, bueno, no se puede dejar pasar de lado. Un candidato electo de Juntos por el Perú, como el señor Tito Rojas, que ha sido además fundador del Movadef, también está incluido en esta denuncia. Pero le pregunto, porque una cosa es lo que los líderes políticos, en este caso los líderes políticos de Juntos por el Perú, llaman, quieren empujar, y otra cosa muy distinta pareciera, y lo hemos visto también hoy, es la realidad. Y lo que hemos visto en la realidad hoy es que hace una marcha pacífica, no ha sido multitudinaria, ha ido un grupo de gente simpatizante, pero en la práctica lo que vemos es que la población ya asimiló la realidad, y la realidad es una, que Keiko ganó. Eso, algo interesante. Nosotros hemos conocido al anterior comandante general de la policía, Sanabria. Sanabria, por si acaso, va a ingresar ya al aspecto de la jubilación oral, y el Ministerio Público le está pidiendo 35 años de prisión. ¿Por qué? Por los problemas del año 2022, ¿te acuerdas con Susana Villarán? Que hubieron muertes. Con Boluarte. Con Boluarte, perdón. Entonces yo digo, ¿cómo un comandante general va? Y según dice la denuncia fiscal, porque no ha tomado previsión para que exista control para el uso, digamos, de la fuerza. Oiga, esto no es así. Yo estaba en Arequipa. Cuando hubo el arequipazo con 2 muertes. Yo fui denunciado por la muerte de esos 2, supuestamente a causa de proyectiles lanzagás. Pero, ¿qué hicimos nosotros? Con el fiscal en el estado de la Universidad de la UNSA, colocamos 2 tripleys. Uno a 5 metros, otro a 10 y otro a 20. En uno estaba uno que disparaba, ¿qué te digo?, las piedras con onda, y otro el escopetero. A 5 metros... los huecos eran redondos, igualitos. Y a 10 metros el proyectil iba ladeándose, ya no era redondo, es un poco lateral. Y a 10 metros ya completamente lateral. Pero lo importante, en todos los casos de estos impactos era residuo de pólvora, que no tuvo los 2 muertos, por eso que cambió. Ya no era por la escopeta lanzagás, sino era por objeto contundente duro. Claro. Y el plan de operaciones, por si acaso, plan de operaciones yo lo presenté, porque dice en la última parte, el uso de las armas de fuego serán a órdenes de los jefes operativos. Yo no estuve en el lugar.
Ya, pero lo que también debe quedar claro como aprendizaje de esa época dolorosísima, que fue justamente las protestas que terminaron con 50 peruanos muertos, nunca hay que olvidar eso durante el gobierno de la señora Dina Boluarte, es que la policía, y sobre todo la policía, puede controlar sin matar a los ciudadanos que protestan. Hay formas, entiendo, dentro de los planes operativos, usted lo sabe mejor que yo, general, tiene formas de poder controlar, amortiguar justamente a los manifestantes. Lo que pasó es de que de acuerdo al aspecto que te digo de la doctrina internacional, cuando las protestas violentas incluyen aeropuertos, eso está considerado como terrorismo. Por eso es que los muertos casualmente son mayormente en el terrorismo y no es por personal de la policía, es personal del ejército. Sí, entonces, ese es lamentablemente, episodio... como te digo, ese problema de falta de capacitación, no se está capacitando. A mí me llama la atención, estado de emergencia, y tú ves a soldados que te digo que están en servicio voluntario y todos salen con su fusil. Oiga, para eso usa, igual que los policías, arma de puño, pues. Muchísimas gracias al general Eduardo Pérez Rocha, ex comandante general de la policía. Vamos a una pausa, venimos para hacer todo el análisis político con el ex candidato a la presidencia, Rafael Belaúnde Llosa. Crecer tu dinero con Caja Piura. Hablemos menos, hagamos más. Estamos en emergencia por sarampión. Es una enfermedad altamente contagiosa que puede causar complicaciones graves e incluso la muerte en niñas y niños no vacunados. Hoy los casos siguen en aumento y la mejor forma de prevenirlos es vacunándolos. Llévalos al establecimiento de salud más cercano, consulta la dosis que falta y completa sus vacunas. Vacúnalos, protégelos ya. Gobierno del Perú. Con los precios bajos de Plaza Vea, ahorro en todo. Colchón Paraíso de 2 plazas a 609 soles y con tarjeta SIP a 579 soles. Alimento para perros Ricocán a 97 soles 50 cada uno. Encuentra esto y más en Plaza Vea, plazavea.com.p y desde tu celular en Agora Shop. ¡Llegaste al mundo Betson! Te regalamos una apuesta de 20 soles solo con registrar. Betson hace la diferencia. En Canal M te escuchamos. Envíanos tus denuncias en foto o video. Contáctanos vía WhatsApp al 998-131-604 y en todas las redes sociales. Mantente conectado a Alerta Noticias por Canal N. Ya con Rafael Belaúnde Llosa, es candidato a la presidencia de la República, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche, pero justo me comunican que se ha actualizado la información de la OMPE, estaba ya el 95 ya sí se actualizó, está el 99.627%. ¿Y cuánto estamos? A ver, Keiko sigue arriba, Keiko Fujimori arriba, con 9.183.000, ¿verdad? Votos 280.000, y Roberto Sánchez con 9.141.715 votos. A ver si hacemos la... 42.000 y pico, ¿no? 42.000, más de 42.000 votos entre ambos candidatos. Y me dice, a ver, producción, 41.565. Y interesante, ¿cuánto falta enviadas a los jurados electorales especiales? 346, ¿verdad? Es la cifra, 346 actas que están todavía pendientes. Esto está avanzando, esto es paralelo y hay que explicarlo. No tiene nada que ver con los pedidos de nulidad que ha hecho Juntos por el Perú
que, como escuchábamos al principio el doctor José Tello, se van a caer de todas maneras porque no han adjuntado ni una sola prueba. Lo que está pendiente y lo que va a demorar un poco son las actas que están siendo observadas en los jurados electorales especiales. Por eso el día de hoy el presidente del jurado, el doctor Burneo, dijo que hay que esperar todavía algunos días más. Pero, Rafael, muchas gracias por acompañarnos. Justo hablábamos de las audiencias y conversábamos, porque claro, ¿qué hay detrás de estos pedidos de nulidad? Porque uno dice, a ver, si los propios abogados de Juntos por el Perú van a una audiencia con los magistrados ya del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y el propio doctor Mendoza, Roy Mendoza, JP, reconoce que sí, pues, no tienen ninguna prueba, que ellos creen, ¿no? Ellos sospechan que ha habido un fraude. Entonces, ¿qué pueden esperar? ¿Qué están buscando? No, dice el refrán o el dicho, ¿no? Usos son de la guerra vencer o ser vencidos. A la señora Fujimori 3 veces seguidas le ha tocado perder y esta 4ª vez le ha tocado ganar. Va a ganar al final cuando se contabilicen los votos por más de 50.000 votos. Entonces, lo democrático, lo estadista, es que el señor Sánchez, en vez de estar en una pataleta, es que se serene y acepte el veredicto de los peruanos. El voto en la democracia, nosotros, a Dios gracias, vivimos en una democracia. Y si hay algo que iguala al peruano más pobre con el más rico, es el voto. El voto de todos los peruanos vale lo mismo. El de Chumivilcas, el de Mazocruz, el de San Isidro, el de Cangallo, peruano que se fue a vivir a Barcelona, todos son peruanos. Los peruanos eligen al presidente y los peruanos se han expresado en las urnas y han decidido que este quinquenio lo gobierne la señora Keiko Fujimori. A algunos les gustarán, a algunos no les gustarán, pero así es la democracia. Tenemos que aprender a cultivar una cultura democrática. Entonces, lo irónico es que hace 15 días el señor Sánchez salía en la televisión emplazando a Keiko Fujimori a que se comprometa a aceptar los resultados, cuando pensaba que los resultados le iban a ser favorables a él. Cuando no le son favorables a él, grita fraude. Entonces, es una inconsistencia. Entonces, la democracia es así. De acá a 5 años, de repente, un candidato de izquierda menos radical, no aliado con el Movadef, no aliado con Antauro Humala, de repente gana en buena hora una izquierda moderna, pro mercado, y así se pueden suceder gobiernos más de derecha, con otros más de izquierda, pero el Perú se ha salvado de una alternativa de izquierda radical que quería no reconocer el Estado de Derecho y vulnerar la Constitución y cambiarla y convocar una constituyente. Rafael, justo mientras respondías la pregunta, una fuente nos acaba de enviar ya la decisión que ha tomado el Jurado Nacional de Elecciones. Ahí está, Secretaría. Y esto lo había dicho el doctor Burneo, que la decisión iba a salir en cuestión de horas, de 3 horas, porque iban a tener que sesionar, discutir, salía en 3 horas, o en 3 días iba a salir ya los fundamentos. Pero, ¿qué es lo que está señalando o finalmente decidiendo el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en cuanto a los pedidos de nulidad que ha presentado el partido de Juntos por el Perú? Y como pueden ver, ¿no? Yo me iré al pronunciamiento, porque ahí está más claro ya imposible. Infundado, 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 infundado. Se dejó sin efecto la vista de la causa. Infundado, infundado. Son 3 páginas. Son 3 páginas y claro. Y solo al final dice en Europa, fundado en parte, ¿no? Una apelación de acta observada fundada en parte. Una sola. Luego todos son infundado, infundado, infundado. Entonces ya digamos que esto está muy claro. Y estaba claro en realidad con lo que escuchamos de parte de los abogados. Ahí está el comunicado del Jurado Nacional de Elecciones. Dice lo siguiente: el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones
publicó resultados de la votación de expedientes de audiencia pública de hoy. Así, entre otros casos, fueron declarados infundadas las 2 apelaciones de Juntos por el Perú que solicitaban la nulidad masiva de mesas de votación. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones publicó en su portal institucional los resultados de la votación de los expedientes correspondientes. De tal forma fueron declaradas infundadas las 2 apelaciones que solicitaron la nulidad masiva de mesas de votación en Lima y América, dice, ¿verdad? Otros 27 apelaciones correspondientes a actas electorales observadas también resultaron infundadas. Asimismo, una apelación quedó pendiente de votación y otra se dejó sin efecto a la vista de causas días previos. En tanto, una apelación relacionada a esta acta electoral observada de Europa fue declarada fundada en parte. El Supremo Tribunal Electoral, presidido por el magistrado Roberto Burneo, resuelve con imparcialidad estricto de ley. Bueno, más claro, lo que ya habíamos dicho, ¿no? Y lo que había dicho el doctor Tello también más temprano, no había otro camino para algo que se presenta además sin ninguna prueba de por medio. La piedra angular de la democracia es el voto popular. Y la autoridad electoral lo que tiene que hacer es preservar la voluntad popular expresada en las urnas. Entonces, ante leguleyadas propias, digamos, de un abogado tinterillo, un abogado de azángaro, lo que ha hecho es prevalecer y respetar la voluntad popular, que esta vez ha sido adversa al señor Roberto Sánchez, por más que se puso el sombrero de Castillo, por más que se alió con Antauro Humala, con el FENATEP, con la izquierda muy radical. Bueno, eso le sirvió para pasar la segunda vuelta, pero una vez en la segunda vuelta, el grueso de los peruanos han rechazado esa propuesta de izquierda tan radical y han confiado el siguiente quinquenio en la señora Keiko Fujimori. Pero yo me pregunto. Entonces, algo que así es la democracia, hay que aceptar la voluntad de los peruanos. No se puede con leguleyadas pretender subvertir la voluntad del pueblo. Rafael, pero acá hay algo que no termina de cuadrar del todo, que sigue ahí retumbando, que es el pedido de plata. El pedido de plata a sus simpatizantes y que luego anuncien que han levantado casi 800.000 soles en un fin de semana, que parece pues una cifra bien abultada. Tú has sido candidato a la presidencia y yo no sé cuánto se mueven en aportes en un partido político. 800.000 soles en un fin de semana me parece una cifra importante, pero ellos van e insisten con estos pedidos, que iban a ser rechazados, como han sido rechazados. Ellos sabían que habían presentado documentos sin el pago de tasas, sin evidencia, sin pruebas. Sabían que se lo iban a rechazar y aún así pidieron plata a sus simpatizantes. Bueno, eso lo tendrá que investigar la OMPE. Tiene que haber, digamos, justificación y rendición de cuentas de esos ingresos. Eso no me preocupa, porque yo creo que la OMPE en ese sentido va a llegar al fondo del tema, ¿no? Lo que sí es preocupante es la vocación antidemocrática, como la marcha que ha sido muy rala el día de hoy. El del Perú, las marchas están amparadas por la Constitución, uno puede hacer su marcha y salir y protestar por lo que se le ocurra. Pero ¿cuál es el propósito de la movilización convocada para hoy? Que no gobierne quien ganó las elecciones. Me parece que es una marcha en ese sentido ilegítima desde el punto de vista democrático, porque hay una señora que ha ganado legal y limpiamente las elecciones. Entonces uno no puede, por la fuerza de la bulla, de la calle, de agitar la plaza, pretender subvertir la voluntad mayoritaria del pueblo peruano. Y es bien interesante, aplicándolo, digamos, el mismo punto que se le criticaba a Rafael López Aliaga en primera vuelta y a la propia Keiko Fujimori en el 2021, bajo el criterio de que determinados votos no son válidos para mí. Yo no quiero que existan estos votos. En esta segunda vuelta han sido los famosos votos de los peruanos en el extranjero. Ellos simplemente quieren anular los votos en el extranjero. Acá se cuentan los votos de los peruanos, no se cuentan los votos de la zona geográfica. Un peruano en Chumbivilcas o en Mazocruz o en Andahuaylas o en Tumbes o en Piura, o un peruano en Barcelona,
su voto vale lo mismo. Y uno, cuando cuenta los votos, ha ganado Keiko Fujimori. Entonces, lo que hay que hacer es aceptar los resultados, porque el Perú lo que requiere es cultivar una cultura democrática. Hace 5 años, cuando perdió la señora Fujimori por 40.000 votos, ellos no convocaron a marchas, pagaron las tasas y el jurado falló en contra de ellos. Y me parece que con apego a la ley, y ahora el jurado está fallando en favor de la señora Fujimori, también en apego a la ley. Entonces, el soberano de la democracia es el elector. Digamos, el voto es sagrado, es un elemento, si uno se pone, es lo que iguala al peruano más pobre con el peruano más rico. Entonces, o con el peruano que vive en una zona, en el sur, en el norte o en el extranjero. Ahora, todos somos peruanos. No se puede, por una ambición política, pretender desconocer el derecho al voto de una parte del Perú. ¿Crees que hace bien la Procuraduría, especializada, entiendo, en perturbación o grave perturbación de la tranquilidad pública, en denunciar a personajes políticos que han estado llamando a estas marchas? Tenemos el documento justamente ya, donde solo para detallar, en la denuncia va contra, como decíamos hace un momento, Antauro Humala, Hernando Ceballos y otros 7 dirigentes por grave perturbación de la tranquilidad pública. La denuncia ya ha sido enviada al Ministerio Público, dice, tras recopilar informes de inteligencia de la Policía Nacional, pero nuevamente... Esto es una pataleta de malos perdedores. Lo que hay que esperar es que se les pase y acepten la realidad. Judicializar la política es un mal precedente, ¿no? Salvo pues que ocurran desmanes y violencia. Ahí, por supuesto, que tiene que actuar con rigurosidad la ley. Pero es como un partido de fútbol, ¿no? Que las declaraciones en caliente a veces son pues exageradas, subidas de tono. Entonces, claro, llevar una denuncia fiscal ya es gente otro, que no tiene profundas, cantar, ¿no? Que carece de convicciones democráticas, es razonable que reaccionen como están reaccionando ahorita. Pero yo creo que al final la sensatez va a prevalecer. La señora Fujimori va a ganar por más de 50.000 votos y va a ser la presidente del Perú por los siguientes 5 años, que tendrá que ser un quinquenio de seguridad, de recuperar el crecimiento económico y sobre todo de buscar la reconciliación entre los peruanos. Sin embargo, ¿crees que va a tener la calle movida, teniendo en cuenta lo que estamos viendo en esta primeros parte? días, pero yo creo que ella ha demostrado tener una resiliencia, una determinación, una base popular. Todos los distritos populares de Lima al menos han votado por ella. Todo el norte del Perú ha votado por ella. El oriente ha votado por ella. Entonces hay que ver dónde está la resistencia. En Cajamarca, en el sur del Perú. Y ahí el Estado peruano tiene que tener un plan muy claro, porque son las zonas donde, por ejemplo, está la riqueza minera del Perú. Entonces, tiene que haber una acción afirmativa, una acción específica, superlativa para atender las necesidades de esas localidades. Solo para terminar, ¿tú serías parte de un eventual gobierno de Keiko Fujimori? Bueno, no lo he hablado, no lo he planteado, ¿no? Mi interés en apoyar con toda decisión Tú fuiste parte del equipo técnico, además, en la segunda vuelta. Y hace 5 años igual, también le apoyé. Por eso te pregunto. Lo que pasa es que yo creo que creía que un gobierno del señor Castillo iba a ser como lo que fue, y creo que un gobierno del señor Sánchez hubiese sido el fin de la economía y de la democracia del Perú. Y me parece que el plan de la señora Fujimori es un buen plan, tiene buenos técnicos, el señor Carranza, el señor Neuhaus, me parece que pueden armar, tiene la gran oportunidad no solo de recomponer la economía peruana, sino de reconciliar a un país. Y ese es el gran desafío, y espero y confío, sobre todo, que yo la he visto cuando he tenido la oportunidad de conversar con ella, es una persona mucho más cuajada, 4 veces candidata a la presidencia de la República. Entonces,
Yo creo, en fin, que tiene Muchísimas todo gracias. para ser un gran gobierno, ¿no? Muchísimas gracias, Rafael. Rafael Belaúnde Llosa es candidato a la presidencia de la República. Vamos a una pausa y venimos con lo último del programa. El clima llega gracias a Isdin. Love your skin. Crecer tu dinero con Caja Piura. Hablemos menos, hagamos más. Hola. Me comunico de Verisur. Tiene la alarma activada y hay un intruso en la casa. ¿Accionamos Cerovisión? Sí, por favor. Listo. El robo ha sido evitado. Protege tu hogar con la alarma Cero Visión, elegido producto del año por consumidores peruanos. Llama al 0800-17979. Y justo ahí, tiro libre y golazo del capitán para ir al repechaje. ¿Cómo no me voy a poner esa vaina en la cabeza cada vez que jugamos, pues? Sí, pero tío, estamos en el velorio de la tía Toñita. Cábalas son cábalas, sobrino. Y así estoy listo para apostar y ganar. Llegó al PeruCaliente.pe, la casa de apuestas que cree en las cábalas calientes para apuestas calientes. Regístrate en caliente.pe y recibe de regalo 96 soles sin depósito. Bueno, yo los dejo con Angélica Valdés en el final del día. Nos reencontramos el lunes, 9 de la noche, porque el país exige cuentas claras. Tengan un excelente Día del Padre. Buenas noches.